Buenas tardes, mi nombre es Silana Pérez y en este producto integrador de aprendizaje les vamos a hablar sobre tres hechos históricos que tuvieron un gran impacto o relevancia en Asia. El primero que elegimos fue la era Meiji. La era Meiji fue considerada uno de los momentos más trascendentales de la historia mundial porque ningún país había cambiado tan rápido y de manera tan profunda como Japón en esos años. Pasó de ser un país feudal aislado por más de 200 años con una tecnología agrícola y con reglas medievales y se convierte en una potencia industrial, militar, diplomática capaz de derrotar a potencias europeas. La era Meiji es el punto donde Japón deja de ser un archipiélago aislado y se conecta con el mundo moderno. Por eso es un hecho histórico clave porque demostró que la modernización no era exclusiva del occidente y que un país también podía reinventarse desde cero si su supervivencia estaba en juego. Justamente hablando de la supervivencia, todo esto cambió por un hecho que aparentemente es pequeño, pero lo transformó todo, que fue la llegada del comodoro Matthew Perry. Estos enormes barcos negros llenos de cañones impresionaron tanto a los japoneses que muchos los compraron con criaturas mitológicas. Para una sociedad que llevaba más de 200 siglos sin contacto exterior, esto fue como ver el futuro frente a sus ojos. En ese momento Japón entendió una verdad incómoda que el mundo había avanzado sin ellos. Y lo que le sucedía a China, por otro lado, en ese mismo tiempo, como las guerras, tratados desiguales y pérdida de territorio, podía pasarles exactamente iguales a ellos. Después de este acontecimiento, firman el Tratado de Kanagawa y permitieron que los puertos japoneses se abrieran y marcó el fin del aislamiento, pero también abrió un debate interno dentro del país si debían adaptarse o si debían modernizarse. Y pues este conflicto interno llevó directamente a la caída del shogunato Tokugawa. Los clanes más poderosos, que era el Satsuma y el Choshu, tomaron las armas y derrocaron al shogunato y restauraron con el poder al emperador Mutsuhito, que es conocido como el emperador Meiji. Aunque suene algo como regresar al pasado, no fue un viaje al pasado, sino que la figura del emperador funcionó más como una estrategia política o un símbolo capaz de unir al país para llevar a cabo una modernización gigantesca. En realidad, pues la era Meiji fue una revolución económica, política, social, disfrazada de tradición. Eh, a partir a partir de que inicia Meiji, empieza a implementar estas reformas. Entre ellas fue que se abolió el sistema feudal y desapareció la vieja pirámide social. Se creó un gobierno central fuerte en Tokio. Antes la capital era Kioto, perdón, y el sistema educativo nacional fue inspirado en Europa. Se construyeron trenes, astilleros, industrias, fábricas y se enviaron a miles de estudiantes a aprender a países como Inglaterra, Japón, ¿no? Francia, Alemania. Y aquí es como empieza a cambiar desde raíz Japón, desde cómo vestía su gente hasta cómo producían, cómo comerciaban y hasta cómo pensaban sobre su lugar en el mundo. Pero pues por esto mismo es que tuvo un costo social enorme y la clase samurái, que fue la que durante siglos había sido élite militar, cultural, vio desaparecer su mundo, ¿no? Ya no podían portar espadas, y sentían que ya no tenían tener un lugar en la sociedad donde ahora importaban más los ingenieros, los maestros o los burócratas. Miles de samuráis se sintieron traicionados, entre ellos el famoso Saigo Takamori, que pasó de ser uno de los que estaban de acuerdo con esta modernización a convertirse en su mayor opositor al ver que la modernización estaba rompiendo con los valores tradicionales que tenían en Japón. Saigo lideró la rebelión de Satsuma, que fue un levantamiento que defendía el honor samurái frente al Japón moderno. Y aunque fue derrotado, pues su historia simboliza la transición dolorosa entre un país que dejaba siglos de tradición para abrazar nuevas ideas. Mientras tanto, Japón entendía que su modernización debía tener un objetivo claro: sobrevivir en un mundo dominado por imperios. Por eso adoptaron el lema que es Fukoku Kohei, que es país rico, ejército fuerte. Y pues no era solamente un eslogan, era una estrategia geopolítica que llevó a Japón a crear un ejército moderno, una marina poderosa e industrial nacional capaz de sostenerlos militarmente
y pues los resultados fueron sorprendentes. Derrotaron a China, a Rusia en un rango de 10 años a los dos, y pues el mensaje era que Japón ya no era un país vulnerable y que era una nueva potencia en Asia. Eh, entonces la era Meiji no cambió solamente la política o la sociedad, sino que transformó por completo la identidad de Japón y su lugar en la geopolítica mundial. Pues estas reformas desde la creación de fábricas, el crecimiento urbano, el uso de recursos y de la expansión militar tuvieron consecuencias profundas en la economía, en el medio ambiente y en la política interna del país. Y precisamente de estas repercusiones se les hablará mi compañera Rocío a continuación para entender cómo esta revolución terminó moldeando al Japón moderno en aspectos económicos, políticos y medioambientales. Entonces, a continuación sigue ella. Bueno, yo soy Rocío de la Cruz, les voy a hablar sobre la era Meiji. Bueno, complementar lo que mi compañera Iliana les acaba de contar. Bueno, complementar más o menos porque lo que ella mencionó es muy completo, pero bueno, para comenzar con la política del país, pues se destruye el shogunato Tokugawa porque pues ya no funcionaba y se abolen los feudales, los han y los daimyo. Entonces se comienza a crear una nueva política en el país. Se crea la Constitución de 1889, en donde se crean dos cámaras que se llama la Dieta Imperial, y aquí se moderniza la política, crean nuevas leyes. El emperador seguía teniendo mucho poder, pero se moderniza lo que es la política, y los samuráis pierden poder, pierden valor, pierden estatus. Entonces, estas personas que eran samuráis tenían que dedicarse a cosas nuevas, tenían que, pues, aprender a hacer otros trabajos o meterse al ejército que se tenía en ese momento, que nació nuevo. Entonces, pues, dejaban de tener lo que ya eran, y con este nuevo ejército se comenzaron a expandir Japón. Se fue a Corea, a Taiwán y a esas partes de China. Y con esta expansión que tuvo Japón, se comienza a ver como una nueva potencia asiática. Economía en la era Meiji. Como ya vimos que se fue industrializando Japón en este momento, se industrializó de una manera muy acelerada, muy rápida, se adaptó muy rápido a lo que le pedían, por así decirlo, en el occidente, y aquí comenzaron a salir industrias, y a partir de que salen industrias comienzan a salir los conglomerados. Los conglomerados eran familias que dominaban cierto sector de mercancías, por así decirlo, y aquí salen las familias como Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo. En este momento de Japón, en la economía, lo que más trabajaban, por así decirlo, se fueron hacia los textiles, hacia el algodón, hacia la seda. Entonces, esto era lo que más exportaba Japón en ese momento. Exportaba seda y algodón principalmente. Hay productos textiles. Y en la agricultura importaron nueva tecnología, importaron nuevos fertilizantes, nueva manera de cuidar las plantas, ¿no? De que el arroz y así. Entonces, pues tenían una mejor economía dentro del país, y lo que más importaban ellos era tecnología de Occidente, la modernización, por así decirlo, pues la tecnología de traer nuevas máquinas, nueva maquinaria para trabajar el acero, y igual involucraban a personas de extranjeras, ¿no? Metían a extranjeros a que nos enseñaran a nuevas técnicas, a que aprendieran cosas nuevas, ¿no? Para poder adaptarse a lo que le estaba pidiendo la economía en ese momento. Y en 1871 se oficializa el yen japonés, y esto se pone como una economía más estable y se presenta mejor hacia el panorama internacional, por así decirlo. Para finalizar, les voy a hablar del medio ambiente en esta época de Japón, en la era Meiji, y como la industria, como les estoy contando, la industria avanzaba aceleradamente, muy rápido. Entonces, como se creaban nuevas empresas, se creaban nuevos edificios, entonces hubo demasiada deforestación. Se talaban árboles al 2x1, así, muchísimos árboles se talaban en esta época de Japón. Entonces aparecen las industrias, como ya lo dije, y el caso más popular de contaminación que hubo, por así decirlo,
es el caso de la mina de cobre de Aisho, en donde en esta mina se deshicieron de los líquidos que procedían de ahí y los aventaban al río sin ninguna restricción. Entonces, pues muchas comunidades que tomaban agua de ese río, pues se enfermaban, y que alimentaban a sus cultivos con agua de ese río, pues los cultivos morían, no aguantaban la carga de químicos que traía esa agua. Entonces, pues se dieron cuenta del problema tan grande que ejercía el no tener regulaciones, no tener una ley, por así decirlo, para que cuidara nuestros cultivos, nuestra tierra. E igual se daban cuenta que había mucha contaminación por humo, que la basura se quedaba ahí en las calles. Entonces, hasta el final de la era Meiji, comienzan a crear leyes para regular esta clase de cosas, debido a que si un país está avanzando demasiado y muy grande, pues se tiene que regular ese crecimiento, porque si no se hace, se van a afectar a las personas que vivan en ese espacio. Entonces, pues eso fue lo que hicieron. Pero hasta el final de la era fue cuando comenzaron a ejercer las leyes para cuidar, pues, el medio ambiente. Y siento que es algo muy triste el que hasta el final de muchísimos años se dieran cuenta del daño que estaban haciendo al industrializarse tan rápido. Eso fue todo de nuestra parte, de la era Meiji, de parte mía y de mi compañera Eliana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Martínez y les hablaré sobre la matanza de Nankín. Este hecho no surgió de la nada. Inició en el siglo XIX, cuando Japón empezó con sus ideas expansionistas, que buscaban recursos y control en Asia. Empezó pues tranquilo con la industrialización de Japón, hasta que pues el expansionismo se volvió algo muy agresivo. Después de la invasión de Manchuria en 1931, empezaron como que estos problemas, y de la creación de un estado títere que fue Manchukuo. Bueno, por un gobierno títere nos vamos a referir a un gobierno que aparenta ser independiente, en realidad está controlado o influenciado por otro país. El conflicto se volvió oficial con el incidente del puente de Marco Polo el 7 de julio de 1937. Y China pues estaba en una situación muy complicada, porque llevaba ya décadas en conflictos, intervenciones extranjeras, y estaba dividida políticamente entre nacionalistas y comunistas. Esto ocasionó que su capacidad para defenderse fuera muy limitada, casi nula. Cuando el ejército japonés capturó ciudades como Pekín, Cantón y Shanghái, su próximo objetivo fue Nankín, que en ese momento era la capital de China. La ciudad llevaba ya meses bajo bombardeos, la población estaba desesperada y muy asustada, y el sistema de defensa ya era pues nulo, ya había colapsado totalmente. Fue hasta el 13 de diciembre de 1937 que las tropas japonesas ya entran a Nankín, y ahí empezó como su periodo de aproximadamente 6 semanas, donde hubo asesinatos, torturas, incendios, saqueos, violaciones masivas también. La orden oficial de los mandos japoneses era que ejecutar solamente a los prisioneros de guerra, pero se les salió de las manos, y ya estando ahí, la violencia alcanzó también a los civiles. Hubo muchos métodos de violencia, o muchos métodos para lograr esta masacre. Situaciones que hicieron los japoneses para pues lograr sus objetivos, ¿no? Empezando por el fusilamiento masivo junto al río Yangtze, competencias de decapitación entre soldados, que si no me equivoco, por cada 100 soldados matados con katana, recibían un premio, o eran como que pues sí, era una competencia entre personas enterradas vivas, usadas como blanco de práctica, cuerpos arrojados en grandes fosas como el reguero de los 10.000 cadáveres, donde pues aquí se mataron casi 12.000 personas. Se dice que enterraban a las personas y que los dejaban a la mitad, y que después dejaban a los perros para que se los comieran. También uno de los episodios más
horribles fueron las violaciones colectivas, que pues es un evento muy horroroso, ¿no? Se dice que fueron hasta de 20,000 a 80,000 de mujeres que fueron violadas y después asesinadas. Las cifras totales de muertes varían mucho. Algunos tribunales dicen que son 100,000, según China son 250 a 300, y según datos o documentos estadounidenses que apenas salieron en 2017, se dice que fueron 500,000. En realidad, estas diferencias se debe a que el ejército japonés retiró gran parte de los cuerpos antes de que entrara la prensa a la ciudad. En medio del horror, un grupo de residentes extranjeros creó la zona de seguridad de Nankín, que fue un espacio que según no podía ocurrir ahí ataques, ¿verdad? La figura más destacada fue John Rabe, que era un miembro del partido nazi y cuya intervención resultó ser muy sorprendente. Pues es nazi, ¿verdad? Fue muy humanitario y gracias a él y a otros voluntarios se salvaron alrededor de 20,000 civiles. Tras ocupar la ciudad, Japón instaló un gobierno títere y pues limitó drásticamente la entrada de periodistas. Durante décadas el gobierno japonés negó estos hechos, lo que provocó que la masacre no tuviera una difusión internacional o que realmente se conociera lo que sucedió, ¿no? Y en China pues la indignación fue muy grande. Este episodio incluso ayudó a que por un momento las guerras internas se detuvieran, pues las guerras entre el nacionalismo y el comunismo dejaron sus diferencias por un momento para defenderse de su enemigo común, que era Japón. Sin embargo, pues las guerras internas y pues su aislamiento político evitó que realmente se conociera lo que sucedió. Y pues por mi parte es todo. Durante esto, pues, durante mi parte mencioné como pues aspectos sociales, políticos y pues el contexto histórico, ¿no? Por otro lado, mi compañera Giselle les va a estar hablando sobre pues, los impactos del medio ambiente, geopolíticos, entre otros aspectos. Por mi parte es todo y espero que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Giselle Martínez Lozano. Yo les voy a estar hablando, les voy a dar sobre la segunda parte de la masacre de Nankín y pues me voy a enfocar yo sobre todo en lo que pasó después, sobre los términos geopolítico, económico, en lo ambiental y pues asimismo como que en las consecuencias que esta masacre dejó. Y voy a empezar por lo geopolítico. Para esto hay que entender que Japón en ese entonces estaba como que muy firme en la idea de formar un imperio en Asia. Básicamente querían controlar toda la región y pues China era como que su objetivo principal. Y tomar como que ciudades tan grandes como Nankín, pues no nada más era como que una victoria militar y ya, sino que era como que una forma de mostrar como que iban muy en serio con esto de su expansión. Obviamente el resto del mundo sí reaccionó ante esto y aquí vamos a ver a Estados Unidos, que ya sabemos que Estados Unidos anda en todo y siempre hace todo más grande y peor, ¿no? Bueno, Estados Unidos condenó lo que pasó y empezó a meter presión con embarcos, sobre todo lo que era petróleo y acero, que pues eran
muy fundamentales o muy importantes para Japón. También están las ligas de las naciones que criticó, pero pues la verdad no tenía la fuerza necesaria como para hacer algo en concreto. Y pues también estaba la URSS, que la verdad estaba muy atenta porque tampoco le convenía que Japón creciera tanto en Asia. Entonces, viendo todas esas, la Liga de las Naciones, la URSS, Estados Unidos, pues la verdad es que aunque nadie intervino directamente, la verdad es que sí se marcaron posturas que pues más adelante iba a hacer que explotaran. Todo esto metió a Estados Unidos pues más lleno de dinámica asiática y la tensión obviamente fue subiendo, la cosa se fue acolorando, así como que se fue poniendo como que más tenso. Y aunque no fue por Nanking, específicamente sí fue por parte de todo el conflicto que terminó en el ataque de Pearl Harbor y pues en la entrada de Estados Unidos a la guerra. Si ahora nos vamos en lo que es lo económico, la masacre dejó a Nanking destrozada, hecha pedazos, horrible, ya que se destruyeron muchísimas infraestructuras y pues hubo saqueos, hubo comercios cerrados, servicios que tuvieron que dejar de funcionar y pues asimismo miles de personas que si no eran asesinadas esas personas tenían que huir. Entonces esto dejó a la ciudad sin mano de obra y por ende sin movimiento económico. Entonces, por así decirlo de manera general, Nanking dejó de funcionar. Y pues del lado de Japón, aunque al principio robaron recursos y mercancías, la verdad es que todo esto le salió muy caro, porque pues era mantener tropas, controlar territorios que pues de cierta manera pues eran muy grandes y pues así mismo como que seguir la guerra los drenó muchísimo en lo que era dinero y recursos. Además, pues en toda Asia se habían como que alterado rutas comerciales y pues la región había quedado inestable en lo económico. Y pues en lo tema ambiental, la verdad es que hubieron muchísimos daños y fuertes, porque hubieron barrios enteros que terminaron quemados. Entonces esto provocó que el aire se contaminara durante muchísimos días. El río Yangtze terminó, la verdad, llena de desechos y llena de restos de cuerpos que dejó esta masacre, por lo cual afectó muchísimo en lo que es el tema del agua y pues la salud de la zona. Y como muchísima gente escapó, pues se abandonaron las tierras agrícolas. Entonces la producción bajó un montón. Y pues no solamente fue como que un impacto humano, sino también ambiental y pues por ende productivo. Y bueno, pues ya para cerrar, voy a hablar sobre las consecuencias que dejó a largo plazo, las cuales fueron enormes, ya que pues este evento marcó para siempre la relación que tiene Japón y China, porque en China se convirtió esto como que en un símbolo de dolor, de resistencia y de memoria histórica, y pues incluso fue una parte importante en los juicios de Tokio cuando se terminó la guerra, y pues hasta hoy sigue siendo como que un tema muy sensible, la verdad, porque en China pues no se olvida, y en Japón ha habido gobiernos que minimizan lo que pasó, lo que ocurrió, y pues evidentemente hace que las tensiones vuelvan a surgir o que permanezcan ahí en el aire, y pues estas tensiones al final del día son diplomáticas. Entonces ya para cerrar esto, mi parte, podría decir que la masacre de Nanking pues no solamente fue como que una tragedia y ya, sino que fue un punto que realmente cambió relaciones diplomáticas, no, relaciones políticas, y que afectó demasiado lo que es la economía, que como ya les dije, dañó demasiado el medio ambiente por todas estas quemas, sí, por todas estas quemas de infraestructuras y así, y pues dejó
dejó heridas que siguen presentes hasta ahora en todos los residentes. Y pues bueno, ya sería toda mi parte. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Alexia Viviana Gutiérrez Salas, con matrícula 1899704. Y el día de hoy, junto con mi compañero Diego, queremos hablarles sobre la nueva ruta de la seda, la cual es un megaproyecto global de infraestructura y comercio lanzado por China en 2013, con el objetivo de conectar a Asia con Europa, África y otras naciones mediante redes de transporte, energía y comercio, reforzando al mismo tiempo la influencia económica de cada uno de esos países y sobre todo la política en China. Esta ruta de la seda es un plan en el que China invierte en carreteras, puertos, ferrocarriles, parques industriales y telecomunicaciones en más de 140 países, con la idea de facilitar el flujo de mercancías y capital y asimismo expandir su presencia política. Dentro de los objetivos está abarcar rutas de comercio para sus exportaciones, sobre todo inversión, crear mercado para sus infraestructuras y crear alianzas con países que necesitan de esta misma infraestructura. Esta red es muy importante porque redefine las dinámicas del poder global y implica también temas de tendencia política y económica en países como Estados Unidos por la dependencia global y su presencia, y también la presencia de China en países como África. Esto ayuda a que cada país se pueda ayudar de algunos otros para su mismo crecimiento. Esta ruta no solamente tiene un impacto económico, sino que también transforma aspectos sociales, ambientales y económicos en los países que previamente mencioné. En lo social, esta iniciativa impulsa la movilidad de personas a lo largo de estos países, también en el lado económico y educativo, político también, generando nuevas oportunidades laborales para las personas que emigran, pero también puede generar caos social por el desplazamiento que hay entre cada comunidad. Y también hay retos que enfrentar, ya que la gente que emigra o migra de otros países para buscar nuevas oportunidades, se queda con las oportunidades laborales de la gente que reside en estos países, lo que genera un descontento laboral con los países que son, con los ciudadanos que son nacionales o que nacieron en el país en el que van a visitar, ¿no? Esto también genera un impacto económico y laboralmente también, creando tensiones para que la demás gente se sienta descontentada por ellos, ¿verdad? Por estos nuevos retos que enfrenta su país. En el lado del medio ambiente, tenemos que hay retos por la modernización del transporte, sin embargo genera preocupación por la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el aumento de contaminación durante la construcción de infraestructura. Y en el lado económico, la ruta de la seda fortalece el comercio global, creando nuevas rutas de transporte y atrayendo inversiones que renuevan la economía de cada país. Sin embargo, esto también puede causar endeudamiento y deudas, como lo dije ya, a China. En conjunto, estos tres aspectos hacen que la nueva ruta de la seda sea un proyecto enorme que tenga muchos retos y muchas oportunidades para todos los países. Sin embargo, necesita de mucha gestión y de muchas áreas, cuenta con muchas áreas de oportunidad aún, para que cada aspecto se pueda mejorar y que cada país pueda obtener lo mejor de sí mismo y asimismo enriquecerse o beneficiarse de las oportunidades que otros países le puedan otorgar a él. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diego González Tamés y yo voy a hablarles sobre la nueva ruta de seda de China y Vietnam, pero en los ámbitos históricos, políticos y geopolíticos. Bueno, empezamos con los históricos, que supongo que son los más importantes, o para dar un contexto sobre por qué se creó esta nueva ruta a partir de 2013.
Bueno, esta nueva ruta es como, por así decirlo, un remake, como volver a abrir esta ruta al mundo, que es la que usaba China hace, según yo, hace 2000 años para conectar con otros países. Y bueno, sabemos que Vietnam está muy cerca de China, entonces estos dos países pues están como en tensión, pero aún así Vietnam le entra. Bueno, para no hacerla tan larga, pues sabemos que ha habido una guerra en China y en Vietnam. Entonces, a lo largo de los años, pues han habido muchas peleas, invasiones, dominación, no sé, e independencias. Entonces, pues es una relación como tóxica entre estos dos países. Entonces, pues ahora como que China quiere volver a, pues, ¿cómo decirlo? Volver a conectar al mundo con este proyecto. Entonces, como Vietnam sabe que le va bien, le va a ir bien económicamente, pues sí le entra, pero pues con un ojo abierto, por así decirlo, por las cosas que han sucedido en el pasado. Entonces por eso coopera Vietnam, pero pues con un ojo, o sea, por así decirlo, estando atento, por así decirlo. Y bueno, ahora pasamos con el enfoque político, que bueno, el enfoque político más que nada es una manera elegante de China para ganar poder, porque pues sabemos que esa ruta de seda pues es muy larga, abarca demasiados países. Entonces esto hace que gane aliados, que gane pues dinero, que gane pues más poder. Entonces China dice, no, pues sabes que te presto dinero para que construyas esto y eso cerca de mi ruta, pero pues ayúdame cuando haya una guerra, me explico. Entonces eso le ayuda a China pues políticamente, por así decirlo. Entonces pues Vietnam no es nada tonto, porque sabe que si acepta estas inversiones, sabe que le sirven para crecer, pero pues tampoco quiere deberle tanto a China. ¿Qué más? Y bueno, Vietnam pues también se quiere acercar a Estados Unidos y a Japón, pues por si algún día llega a pasar algo, pues pedirle ayuda a ellos, ¿verdad? Y no, como lo dije hace rato, no deberle tanto a China. O sea, como que le entra, pero pues hasta ahí. Y luego, en el enfoque geopolítico, pues como es una ruta marítima, pues le sirve mucho a China. Todas las rutas comerciales que están a su alrededor, que son demasiadas, pues le van a ayudar mucho económicamente. Entonces China está muy bien posicionado en ese aspecto, porque pues son rutas, como les digo, muy importantes en el sur de China. Y como les decía, pues pasan millones de dólares o billones, no sé cuántos pases. Pero el problema es que pues Vietnam también quiere parte de esas aguas. Entonces ahí se arma pues otra pequeña tensión entre ellos. O sea, por un lado, como que China y Vietnam dicen, no, pues sabes que nos ayuda a los dos económicamente, pero pues le conviene más a China. Y a Vietnam no, como les decía, es que es lo mismo. O sea, Vietnam está asustado de China porque se los pueden los pueden controlar en cualquier momento debido a sus antepasados. Entonces, pues más que nada, China quiere expandirse más, quiere ser ya es potencia mundial, pero quiere ser la primera potencia mundial, porque en mi opinión pues es Estados Unidos y por lejos, pero pues China ahí se va acercando. Entonces con esta nueva ruta, pues probablemente China quiere lograr esto, que es tener la potencia mundial. Y pues Vietnam pues también le debe de beneficiar esto, aunque sí, China pues sale más beneficiado, pero pues a Vietnam también, no es nada güey. Entonces pues ya, es todo. En pocas palabras, pues políticamente y geopolíticamente China sale ganando, pero por mucho, porque consigue aliados, consigue dinero y controla las aguas y pues tiene más territorio, por así decirlo, porque son rutas
pues marítimas. Y Vietnam pues le conviene porque pues no es que digamos un país muy rico, pero pues gana mucha feria. Entonces pues en conclusión es eso. ¿Por qué es importante esta ruta? Pues porque define el poder en Asia más que nada. En Asia pues nomás está China. Bueno, está Japón, pero pues China sí es más potencia que Japón. Entonces, pues ya, yo creo que es todo y creo que soy el último del equipo. Así que pues aquí toca dar una despedida, por así decirlo. Espero se haya entendido mi parte y también la de los demás compañeros. Ojalá nos vaya bien y pues es todo.